Buenas a todos, mi nombre es Jorge Daniel Otaiza, comisionado del portal de actualidad jurídica Just360, el portal de la Asociación Civil Jusef Veritas. Y en esta oportunidad conversaremos con el doctor Gataz Abugataz sobre las implicancias de una eventual salida del Estado peruano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto a propósito de la reciente propuesta de la bancada de Renovación Popular de que el Poder Ejecutivo salga o se retire de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos detalles los veremos de inmediato, pero antes queríamos comentarles un poco más sobre nuestro entrevistado. El doctor Gataz Abugataz es abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Es especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Por ello es miembro de la International Law Association, la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es director de la Escuela de Derecho de la PUC, ha sido asesor principal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y secretario académico de la Facultad de Derecho de la PUC. Precisamente por ello ha sido profesor en esta casa de estudios y también en otras universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Academia Diplomática del Perú. Ha dictado también clases como profesor invitado en la Universidad de Salamanca, en España. Buenos días, profesor Abugataz, y muchas gracias por esta entrevista. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, comenzamos con un par de preguntas básicas sobre este tema para conocer un poco más sobre esta iniciativa y sus implicancias. En primer lugar, quisiéramos dilucidar un poco los diferentes procesos o términos específicos al momento de hablar del sistema interamericano o el sistema internacional, dado que muchos hablan de el retiro de la Comisión Interamericana, otros hablan del abandono de la Convención Americana, de la salida de la jurisdicción de la Corte Internacional. Entonces, muchos confunden pues estos tres espacios, comisión, corte, la propia convención. Y en el hipotético caso en el cual el Estado peruano desee salir de este sistema específico interamericano, ¿cuál sería el procedimiento correcto? ¿El retiro, salida, abandono? De acuerdo. Todo sistema de protección de derechos humanos tiene tres componentes: normas internacionales de protección de derechos humanos, órganos encargados de la protección de esos derechos y procedimientos que son realizados por esos órganos. Entonces, esos tres componentes constituyen a cualquier sistema de protección de derechos humanos, incluido el sistema interamericano. En el sistema interamericano tenemos como normas, la principal, la Convención Americana de Derechos Humanos, junto con un conjunto de normas vinculadas a los derechos humanos en el ámbito interamericano. Como órganos tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cada una de estas tiene sus procedimientos. Como sabemos, no se puede ir a la Corte Interamericana directamente. Tenemos que presentar peticiones ante la Comisión. La Comisión investiga los supuestos de eventuales o posibles violaciones de derechos humanos y es la Comisión la que decide si un caso es llevado o no a la Corte. Entonces, la Comisión tiene su procedimiento para hacer esa determinación y luego, si el caso llega a la Corte tiene su procedimiento para atender el proceso contencioso, además de tener competencia para emitir opiniones consultivas. Cuando uno, como Estado, ha aceptado a través de una declaración normalmente la competencia contenciosa de un tribunal, lo que puede hacer es retirar ese reconocimiento de competencia. Por ejemplo, cuando Colombia no está de acuerdo con los fallos de la Corte Internacional de Justicia, tomó la decisión de quitarle el reconocimiento de competencia. Allí no hay una terminología estricta, le quitas el reconocimiento de competencia, retiras el reconocimiento de competencia. Lo que se hace es quitarle el reconocimiento de competencia a un tribunal. En cambio, cuando hablamos de tratados de los que un Estado es parte, los términos que se utilizan son retiro o denuncia. Uno se retira del tratado o uno denuncia el tratado. Ambos términos significan lo mismo. Solicitas ya no ser parte del tratado. Eso es la denuncia o retiro de un tratado. Algunos autores consideran que hay distinciones terminológicas entre denuncia y retiro. Por ejemplo, te retiras de un tratado multilateral, pero denuncias un tratado bilateral.
o te retiras de un tratado constitutivo de una organización internacional, en fin, pero la realidad es que en la práctica los términos denuncia y retiro se usan como sinónimos e incluso se usan juntos. Normalmente uno dice que denuncia el tratado para retirarse de él. O sea que ahí también hay que ser un poco flexibles con la terminología. Ahora, en el caso concreto de la Convención Interamericana, perdón, la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, existe un procedimiento para la denuncia o retiro. Está establecido en su artículo 78. Hay que hacer un preaviso de la intención del Estado de retirarse de la convención. Una vez que se notifica ese preaviso, hay que esperar un plazo de 12 meses y una vez que transcurre el plazo de 12 meses se hace efectivo el retiro o la denuncia. No puede haber una renuncia inmediata. Hay que esperar un plazo de 12 meses porque lo establece la propia Convención Americana, lo que demuestra que, en efecto, la Convención Americana permite el retiro de los estados. Ahora bien, de acuerdo con las normas internas peruanas, cuando un tratado ha sido aprobado por el Congreso de la República o requiere aprobación del Congreso de la República, la denuncia del tratado, que le compete al Poder Ejecutivo, requiere previamente la aprobación del Congreso. Entonces, como estamos frente a un convenio de derechos humanos, y de acuerdo con el artículo 56, los tratados que versan sobre derechos humanos requieren aprobación del Congreso, entonces, si el Estado peruano quiere retirarse, denunciar la Convención Americana, eso requiere también aprobación previa del Congreso. Entonces, el Congreso tendría que aprobar el retiro o denuncia de la Convención Americana por parte del Perú para que luego el Poder Ejecutivo quede habilitado para presentar esa denuncia, para, una vez notificada, esperar 12 meses y recién en ese momento se haga efectivo el eventual retiro del Estado de la Convención Americana. Digamos, ese es el procedimiento. Entonces, en este caso, aunque la propuesta fue de retirarse de la Comisión Interamericana, eh, si hablamos del tratado, en realidad no tendría que todavía eh, sugerirse o proponérsele al Ejecutivo de que haga esta denuncia, sino que en realidad es es primero el Congreso quien tiene que tomar esa decisión vía votación, ¿no? Tal como usted lo especifica. Ahora, ujú, Yo entiendo, perdóname que te corte, yo no se preocupe. entiendo que lo que están pidiendo, solicitando, es el retiro del Estado de todo el sistema. De todo. Lo que pasa es que existe mucho error en la terminología y sobre todo en las abreviaturas, porque son muy similares. Convención Americana de Derechos Humanos, CADH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se abrevia normalmente Corte IDH. Entonces, a veces en la prensa salen abreviaturas que no son las correctas y que confunden un poco las intenciones de los documentos originales. Pero hasta donde yo entiendo, en este caso, lo que se quiere es que el Perú se retire del sistema interamericano. Y acá hay que tomar en cuenta algo bien importante. En el año 99, si no me equivoco, el Perú solicitó, perdón, que se considere que estaba retirando el reconocimiento de la competencia contenciosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con efecto inmediato. Cuando la Corte analizó esto, en algunos casos, por ejemplo, el caso de Baruch Ipcher, dijo que esto era imposible, que era improcedente, era inadmisible. Mejor dicho, no era improcedente, sino inadmisible. ¿Por qué? Porque para la Corte Interamericana, el vínculo entre la Convención y el mecanismo de protección de los derechos que están en la Convención que ejerce la Corte no puede romperse manteniéndote en la Convención, pero retirándole la competencia contenciosa a la Corte. No es ese, según ellos, el espíritu de la Convención Americana. Por tanto, lo que dijeron es que la única forma de quitar reconocimiento de la competencia contenciosa a la Corte es retirándose de la Convención, dejar de ser Estado parte de la Convención, en cuyo caso ya no eres Estado parte
de la Convención, ya no reconoces competencia contenciosa a la Corte. Ya no le reconoces competencia a la Comisión como órgano del sistema interamericano, pero recuerden que la Comisión es también un órgano principal de la OEA, con otras funciones que sí se mantienen. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, si es que pretendemos un retiro del sistema interamericano, la única opción viable hoy sería presentar la denuncia de la Convención Americana. No habría otro camino de acuerdo con la interpretación hecha por la Corte. Yo personalmente no estoy 100% de acuerdo con esto, pues es una apreciación personal. Yo creo que un Estado que ha reconocido unilateralmente la competencia de un tribunal contenciosa puede también unilateralmente quitar el reconocimiento de esa competencia, pero con una excepción, con un requisito, con una salvedad, que ese retiro no puede ser inmediato. Es decir, si tú retiras la competencia de un tribunal, debiera en este caso, desde mi punto de vista, ser para cualquier caso que todavía no se haya presentado al sistema. Entonces, si la Corte está juzgando ya un caso, tiene que seguir el juzgamiento. No se puede retirar la competencia en ese momento. Si es que alguien ha presentado ya una petición ante la comisión, desde mi punto de vista tampoco se puede quitar el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte porque la tramitación en el sistema ya empezó, porque empieza en la comisión. Entonces, si yo digo ya no reconozco competencia, debiera ser para cualquier caso futuro que todavía no haya ni siquiera entrado a la comisión. Entonces, desde mi punto de vista, un Estado podría mantenerse en la Convención Americana, pero quitarle el reconocimiento a la Corte Interamericana. Pero eso es solo mi opinión. La Corte fue clara y dijo, no, eso no se puede, tienen que retirarse de la Convención Americana para poder dejar de estar sometido a la competencia contenciosa de la Corte. Muchas gracias por esa aclaración. Creo que es muy importante para saber en todo caso que solo existe en realidad un camino, ¿no? Y aparentemente es más simple y al mismo tiempo muy complicado de llevar a cabo, ¿no? Eh, Efectivamente. Hablando de este hipotético caso, ¿no? ¿Qué implicancias tendría en nuestra política exterior, en nuestras relaciones internacionales, una eventual salida, ¿no? del sistema interamericano desde el Estado peruano? Bueno, a ver, acá hay que entender dos cosas. Lo primero es que para cualquier persona es fundamental contar con una protección supranacional de sus derechos. Yo creo que es fundamental, porque no solo hay supuestos en los que un Estado X actúa intencionalmente en violación de los derechos humanos, sino que pueden haber supuestos en los que los funcionarios públicos de un Estado, por error, por desconocimiento, por lo que fuere, incurren en violación de derechos. Y siempre es bueno que haya una entidad supranacional neutral que revise y que le diga al Estado, te equivocaste, ¿no? Entonces, es muy importante para los seres humanos contar siempre con mecanismos supranacionales de protección de derechos humanos. Otra idea vinculada a esta primera es que la Corte Interamericana, sin embargo, en los últimos años ha sido muy cuestionada por sus decisiones, por sus criterios de interpretación, por la creación de derechos a través de interpretación evolutiva, en sí, por miles de razones. Pueden ser ciertas, pueden ser incorrectas, no me voy a pronunciar sobre eso, cada uno tiene su opinión. Pero entonces hay que saber esto. Es bueno que exista una corte, pero en el caso de la Corte Interamericana han habido críticas. Entonces, podría, sobre la base de eso, entenderse que hayan personas que quieran el retiro del Perú del sistema. Pero un segundo tema es las consecuencias en sí de un eventual retiro. ¿Qué es lo que ocurre? En el contexto social peruano actual, yo creo que eso puede extenderse en el tiempo, cualquier intento de retiro del sistema interamericano va a generar dos frentes de problemas inmediatos, problemas sociales y problemas políticos. Van a haber sin duda enfrentamientos sociales, manifestaciones, protestas, en fin. Y sin duda va a generarse una polarización
política intensa, como la que ya tenemos hoy, ¿no? Entonces, en el contexto actual es aún más complicado ese tema, pero en cualquier otro contexto se generaría esa polarización. Y paralelamente a esta problemática social y política que inmediatamente surge, existe un riesgo económico, que esto, es decir, que este retiro repercuta negativamente en la economía. ¿Cómo así podría repercutir negativamente en la economía? Por ejemplo, incrementando el riesgo país. Si tú eres inversionista y tienes dos países para invertir, uno en el que sabes que tu propiedad privada va a ser garantizada por el Estado y si se equivoca o intencionalmente te la afecta, vas a tener un sistema supranacional de protección de tu propiedad privada, o un sistema en el que o te protege el Estado o perdiste. Entonces es obvio que vas a preferir el sistema donde hay el país donde hay un sistema de protección de derechos humanos supranacional que eventualmente te ayude a proteger tu inversión. Entonces el riesgo país crece y es posible que la inversión caiga. ¿Por qué digo que es posible? Porque la lógica económica tiene prácticamente vida propia, ¿no? Hay inversionistas que prefieren estos estados porque creen que es más fácil llegar al poder y son pues corruptos, hay otros que son más cuidadosos, en fin, entonces es un riesgo, no es una realidad inmediata, pero sí es un riesgo de que incremente el riesgo país a su vez y que esto afecte las inversiones, ¿no? Y así como se afectan las inversiones, se afecta pues todo el funcionamiento económico del Estado, porque las inversiones son fundamentales para la marcha de toda la economía de un país. Entonces, hay que tomar en cuenta las dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la necesidad de un sistema supranacional, las críticas que se le hacen al nuestro, al sistema interamericano, y por otro lado tenemos las eventuales consecuencias negativas, ¿no? Sociales, políticas y económicas, básicamente. Quizás podría contarnos un poco más de qué sucedería a nivel diplomático. No sé si habría algún tipo de reacción adversa, ¿no? Con algunas otras relaciones internacionales con otros estados. Ya, eso es un poco más difícil de medir, Claro, eh, de predecir, porque va definitivamente. a depender de muchos factores. Va a depender del gobierno de turno de cada estado, va a depender de las negociaciones que se hagan en el camino, entre otros, ¿ya? Pero evidentemente va a haber también una polarización entre aquellos estados que defienden el sistema y quieren que los demás estados estén en el sistema, aquellos estados que están en el sistema pero no les preocupa que otros no estén, Claro, y aquellos estados que ni están en el sistema, ni les interesa estar, ni les preocupa que otros estén. Y en el ámbito americano tenemos de todo, ¿no es sí, cierto? Tenemos de los tres, digamos. Entonces, el trabajo de alianzas, las negociaciones previas, los gobiernos de turno, entre otros factores, son los que van a influir en el desarrollo de las relaciones diplomáticas del Estado. Pero en principio va a ser un tema de las relaciones con los demás estados, pero no creo personalmente que esto afecte las relaciones entre los estados. O sea, nadie va a romper relaciones con un estado por el solo hecho de que se retire el sistema interamericano, ¿no? Trinidad y Tobago se retiró del sistema interamericano y ahí está, ¿no? Entonces, pues justamente le iba a consultar ya para ir culminando si es que existe algún precedente en la región de la salida del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Creo que justo acaba de mencionar a Trinidad Trinidad y y Tobago y Tobago. Venezuela. Ujú. Y Venezuela Venezuela, también. aunque recién, hace relativamente poco, ¿no? Hablando en términos históricos. Creo yo que es Eh, en el 2013 que se ujú. efectivizó, ¿no? Cuando Hugo Chávez pidió la denuncia o retiro, y me parece que esto se hizo efectivo cuando ya estaba Maduro en el gobierno, pero ahí sí es un tema de revisar Claro, fechas, porque no sé si fue el deseo de Chávez que materializó Maduro o Chávez llegó en vida a presentar la denuncia que se materializó cuando era ya presidente Maduro. bueno, ahí tenemos dos casos de revisión histórica que podremos probablemente ahondar en otras oportunidades. Eso sería todo desde Just 360. En realidad ha sido un gusto tenerlo aquí y poder dilucidar todos estos temas de derecho internacional público que en varias ocasiones pues
como usted ha visto, ¿no? Se confunde incluso a nivel de la prensa, los términos, los escenarios. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo y por su disposición. No sé si quisiera agregar algunas palabras finales. Simplemente agradecerles a ustedes por el interés y por consultarme. Un gusto. De igual manera, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @use360 o use-360. Muchas gracias. Nos vemos.